Bueno, el confinamiento y las restricciones asociadas a la pandemia, como el uso de la mascarilla o el aislamiento social, han influido notablemente en el desarrollo de los niños y de los jóvenes. Queremos conversar del tema. Tenemos a esta hora comunicación con Marcelo Sánchez, quien es parte de la Fundación San Carlos de Maipo. Muchas gracias por la comunicación. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, Viviana. Buenas tardes. Marcelo, quisiéramos entender, porque obviamente estamos todos enfrentando un proceso inédito, el mundo, con lo que significa vivir una pandemia que se ha extendido además, pero ¿cómo esto influye sobre todo en las etapas de formación del ser humano, como puede ser la niñez o la adolescencia? ¿Qué han podido ustedes detectar que son las principales problemáticas y cuán determinantes pueden ser para esas generaciones? Yo creo que es súper importante la distinción que estás haciendo, Viviana, porque claramente cuando uno habla de infancia y habla así en global, tiene que partir reconociendo que la infancia tiene distintas etapas de desarrollo. Entonces la pandemia ha afectado de manera distinta, por ejemplo, a los preescolares, de los adolescentes, de los jóvenes, etcétera. Yo diría que transversalmente hay a lo menos 5 aspectos que la pandemia ha golpeado directamente a la infancia. En un primer momento, lo que básicamente ha tenido mayor relevancia durante estos últimos tiempos cuando se ha discutido el retorno a clase de los niños y que tiene que ver con los aprendizajes. En el caso, por ejemplo, de la educación preescolar hay casi 4 puntos menos de formación de desarrollo cognitivo en materia de lenguaje. En el caso, por ejemplo, de los niños de sexto básico, la capacidad de logro en materia de matemática o en materia verbal no alcanzó a tener siquiera el 60%. Y en el caso de los cursos más superiores, por ahí por segundo medio, esa tasa no llegó ni siquiera al 40%. Y cuando uno analiza lo que ha pasado en la adquisición de clases, por ejemplo, 6 de cada 10 niños recibieron clases virtuales, pero 1 de cada 5 ni siquiera tuvo la posibilidad de tener una clase, con más de 40.000 niños que desertaron, que fueron excluidos del sistema escolar, y 80.000 que hoy día se encuentran en riesgo. Marcelo, y a partir de lo que usted plantea, que es los colegios, los espacios educativos, la escuela, ¿no? Como un entorno también de protección, de interacción social, de formación. ¿Cómo se ve también toda esta disputa que se ha dado entre el colegio de profesores, por ejemplo, o un ministro, y al final también qué pasa ahí con esa primera necesidad que es darle ciertas certezas a esos niños, a esos adolescentes también en torno al tema? No se puede desconocer también que hay colegios que no pueden muchas veces cumplir con requerimientos para que se pueda asistir a ellos. Entonces, ¿cómo también toma usted que muchas veces estamos con el foco puesto en esa discusión donde también ellos no pueden opinar ni decir mucho, sino que solamente estar a la espera de que se tomen ciertas definiciones? Yo creo que acá esto pasa también por la invisibilización que tiene la infancia a nivel global, ¿ah? Y cuando uno habla de estas situaciones, claro, efectivamente, lo primero que uno atiende a los efectos de la pandemia es al tema del desarrollo cognitivo, académico, etcétera. Pero acá hay elementos psicosociales, hay elementos de salud mental, hay elementos de protección, por ejemplo, frente a la violencia intrafamiliar o los problemas que se derivan de otro tipo de situaciones. Entonces, cuando el sistema educativo no está disponible para los niños, no solamente estamos perdiendo capacidad de aprendizaje. Los niños en las etapas primeras están en su máximo potencial de plasticidad cerebral, están desarrollándose en toda su potencialidad. Los adolescentes también tienen una ventana de plasticidad cerebral que les permite ir identificándose, siendo autónomos, desarrollándose socialmente, y muchos de ellos han tenido que enfrentar situaciones muy críticas. Han aumentado los niveles de depresión, los niveles de ansiedad, los intentos de suicidio, los consumos problemáticos de droga, por ejemplo. Hay 17.000 niños que tienen consumo problemático que no han podido acceder durante el periodo de pandemia. Y además tenemos que ver que todo el rol preventivo que tienen las escuelas es fundamental. Entonces, toda esta discusión que muchas veces se da para el retorno a clase o el retorno seguro no solamente tiene que ver con lo sanitario, no solamente tiene que ver con precaverse de no contagiarse,
sino de cómo podemos tener dispositivos, por ejemplo, de salud mental, que en este momento, en pleno retorno a las clases, estén funcionando adecuadamente para poder acceder con los tratamientos en materia de consumos problemáticos, con los tratamientos en materia de depresión y ansiedad, con lo que ha pasado en torno del desarrollo afectivo de los niños. Si 3 de cada 4 niños están más irritables, 3 de cada 4 niños desobedecen más a sus padres, 1 de cada 4 hoy día está más triste. Y por lo tanto, esto que hemos perdido, el espacio del juego, el espacio de la socialización, la salud mental, son temas que son tan fundamentales como el adquirir las competencias académicas que se han perdido. Marcelo, y en ese sentido, además también pensando que la propia ONU habló de un desastre generacional, y esto lo hizo hace varios meses atrás, cuando todavía tal vez habían expectativas mayores de que el proceso de la pandemia fuera menor. ¿Cómo enfrentar, cómo tal vez hacer pequeños apoyos o contención para un proceso que ya es difícil, a lo que usted está planteando, sobre todo el aspecto psicológico? Y en adolescentes, porque muchas veces estamos más pendientes de los niños más chicos, pero la adolescencia, que además también es un proceso de formación de identidad, de construcción, está muy determinado hoy tal vez por la poca capacidad de sociabilizar y de tener el espacio de poder plantear ciertas inquietudes y temores que son naturales y que ahora se ven exacerbados por este contexto. Totalmente, Viviana. Yo creo que acá lo primero es que tenemos que diseñar una agenda larga que se haga cargo de esta realidad, que llegue antes, que deje de llegar tarde, que nos situemos donde están los factores de riesgo. Cuando un niño deserta del colegio, se abren otra serie de graves vulneraciones de derechos. Niños que comienzan trayectorias delictivas, niños que comienzan el consumo problemático de drogas. Fíjate que desde el punto de vista económico, la deserción escolar del conjunto de niños que hoy día están en deserción escolar le significan al país en términos de valor presente más de 6 puntos del Producto Interno Bruto. El retraso cognitivo de los niños en materia de lenguaje significa 1 punto de Producto Interno Bruto. Por lo tanto, todo lo que haga el país por aumentar la retención escolar, por desarrollar el conocimiento, las habilidades socioemocionales en la primera infancia, es rentable social y económicamente para el país. Tenemos que promover una oferta de programas basados en la evidencia, con resultados desde la primera infancia, desarrollando habilidades socioemocionales, preocupándonos del aprendizaje, pero también fortaleciendo a la familia, a la comunidad, a la escuela, con todos los elementos que signifiquen factores protectores frente a esta crisis de salud mental que enfrenta la infancia desde mucho antes de la pandemia. Si nosotros para los niños menores de 6 años tenemos uno de los peores estados de salud mental del mundo, y en la pandemia fuimos el segundo país que más se afectó la salud mental. ¿Y tú crees y ves que esté esa atención puesta, que está el foco precisamente en darle prioridad a aspectos como los que se plantean, cuando sabemos que la salud mental como tema país, no está siendo resuelto de la manera adecuada, hay poca cobertura, es caro finalmente poder tener un tratamiento en esta área, y muchas veces hay desconocimiento también, influye el tema social, donde no se pone ojo ni se tiene la capacidad de repente de atender problemáticas psicológicas, porque también hay desconocimiento muchas veces. Por eso, Viviana, que yo insisto que acá la lógica tiene que ser de una agenda larga, preventiva, con prevención social. Tenemos que dejar de llegar tarde. Llegar tarde significa no solamente que va a ser más caro porque va a costar mucho rehabilitar, sino que vamos a perder una oportunidad de desarrollo positivo para el niño. Hay que plantearse en la lógica de la prevención social, hay que instalar programas tempranamente en el entorno local, pero no cualquier programa, programas que tengan evidencia, que tengan resultados. 7 de cada 10 programas de infancia no tienen resultados en la oferta pública, y tenemos que cambiar esa oferta. Tenemos que preocuparnos de ir a esos factores de riesgo, crear factores protectores en los distintos ámbitos donde están los niños y fortalecer esa capacidad para que sigan teniendo una vida saludable, para que alcancen el máximo potencial posible. Pero eso solo se construye
requiere con una visión de largo plazo. Hay buenos intentos, hay iniciativas positivas, como lo que se ha comenzado hace algún tiempo con el Elige Vivir Sin Droga, de poder mirar en el largo plazo, con gestión territorial, con información local, pero se requiere oferta, se requiere cobertura, se requiere estar localmente. Yo espero que en el desarrollo del sistema de garantías de derechos, cuando se implementen las oficinas locales de infancia, en toda esta reforma que está habiendo en materia de infancia, se considere la implementación de modelos y de programas preventivos basados en la evidencia que permitan construir esta agenda larga. Sí, que se tomen esos datos que están disponibles, lo que usted decía también, experiencias, sobre todo internacionales, de programas que son efectivos. Y en un año electoral vamos a ver también ahí cuáles son los compromisos y la prioridad que se le da a los niños y a los adolescentes. Muchísimas gracias por esta comunicación, que esté muy bien. Muchas gracias, Viviana, muchas gracias a todos, que estén muy bien.